Muchas gracias. Yo soy Bárbara, soy psicóloga y hoy vengo a contarles una historia olfativa. Me gustaría, para este experimento, que se dejen llevar por mis palabras y que intenten sentir lo que voy contando. 1. Olor a amoníaco sobre plástico. Olor a nervios y ansiedad, que se parece como un olor amargo entre café y sudor, mezclado con el dulce olor de la esperanza que tiene hacer pipí en un palito para ver si has quedado embarazada. En el mes 2, ya lo sabes, y todo se intensifica, aún más los olores. Es un fenómeno que ocurre a la mayoría de las embarazadas. Como ya lo sabes y todo se intensifica, olores que antes te encantaban te empiezan a dar asco. Olores cárnicos que te empiezan a perseguir. Cosas que antes te fascinaban empiezan a ser el peor platillo que te han ofrecido. ¿Y por qué lo vamos a negar? Olor a vómito. Tu cuerpo que se acostumbra a la montaña rusa de hormonas y tú detrás tratando de alcanzarlo, buscando olores frescos que te quiten ese olor cárnico y ese olor a vómito. En especial, olor a frutos rojos, esa mezcla de ácido y dulce que tiene esta familia de frutas. El tercer mes es otra historia. La capacidad de que a las 4 de la mañana todo huela a fresas con chocolate y tú no las puedas tener. Te enteras de lo que es un antojo. Te pides en la tienda que encuentras abierta un poco de fresas y un poco de chocolate para intentar hacer el experimento. Y esperas con impaciencia. Impaciencia que huele a mordedura de uñas con anís. El cuarto mes, todo remonta un poco, todo mejora. Y empieza el disfrute. Un disfrute caracterizado por el olor a pan recién hecho. Empiezas a enterarte de la delicia de lo que es mimarte y que te mimen sin sentirte mal. Llegan a ti olores de tu propia infancia. En este caso, olor a sopa de fideos y olor a gelatina. En el quinto mes llega la luna de miel que tanto te vienen prometiendo. El verano, que coincide con tu propio momento de verano en el embarazo. Y eso huele a algo como el bloqueador, mezclado con el agua de coco, mezclado con la sandía y la posibilidad de lucir tu panza, y una que otra caña que te permites. En el sexto mes, de repente, un olor metálico, a sangre, muy fuerte, corre al hospital. Angustia. Ese olor llega por una placenta previa. Te preocupas, te angustias y pasas por un mal momento. Vuelves a casa y con el tiempo el olor cambia. Ese olor metálico, con la ayuda de tu esposo y tus amigos, se pone un poco más dulce nuevamente. Empieza a oler a donuts y avellana. Toneladas de Ferrero Rocher, básicamente. En el mes 7, cuando crees que todo remonta y que volverás a ese verano, nuevamente ese olor metálico, muy fuerte que te hace correr al hospital. A ese olor que intenta ser neutro, pero que realmente camufla a través de olores herbales y alcohol antiséptico. Ese olor se queda clavado en tu cerebro y te acompaña con un desasosiego muy fuerte de saber si todo va a estar bien. Desasosiego que en este caso huele a plástico. Al plástico del guante quirúrgico de los ginecólogos que buscan el latido de tu bebé. El olor hospital en este caso te acompaña por unos buenos días, mezclado con el olor a café instantáneo y comida baja en sal que traen a tu cama en una bandeja plástica. Por fin sales del hospital. Llega el mes 8 y tú sientes que te derramas si te mueves, porque has sentido ese olor metálico ya un par de veces. En ese octavo mes, con mucha paciencia, todo empieza a oler nuevamente a refugio. Y volvemos a nuestro adorado olor a pan, que por fortuna en España abunda.
Ese olor a levadura, ese olor ácido, reconfortante, y te refugias en galletas y pan. En el 9º mes, bingo, olor a victoria. Tu bebé ha cabeceado y ha logrado subir la placenta. Ese olor a victoria de champaña de la buena y miel. Quieres que se te quede por siempre marcado en el cerebro. En el mes 9 más un día, con una puntualidad casi descarada, nace tu bebé. Y empieza a oler a leche. Ya sabes que el sentido más desarrollado de tu bebé es el olfato. Y huele a logro porque esa leche te costó sacarla. Huele a supervivencia. Esos primeros días de no dormir y de dificultades empiezan a olerte a pañal, de bebé y de talla adulto. Y conoces lo que es el olor al amor, pero no el amor idealizado, no el amor que huele a rosas o a chocolates. Amor que huele a la piel de tu bebé mezclada con la piel de tu esposo. He dedicado toda mi vida a estudiar el olfato. Es por eso que sé que recordamos el 32% más lo que olemos que lo que vemos, probamos o sentimos. Conozco los cables que intrincadamente unen nuestro olfato con nuestro bulbo olfativo y el sistema límbico. Para llevar esta obsesión un poquito más lejos, me he ido a Francia a estudiar perfumería para poder hacer realidad todo esto que he olido toda mi vida viviendo con la nariz primero. Fundé incluso, la razón que me tiene aquí, un par de empresas basadas en el olfato, en la posibilidad de experimentar y crear nuevas fragancias, como por ejemplo, ¿a qué huele Madrid a las 6 de la tarde? Específicamente en este momento, ¿a qué huele? Crear esa fragancia y ponerla en una vela. O descomponer la fragancia de mi bisabuela descontinuada para con esos componentes crear una nueva fragancia para el hotel de mi familia. He vivido y estudiado el olfato toda mi vida, pero nunca me imaginé que la maternidad fuera mi real maestra acerca de lo importante que es oler. El olfato nos permite sentir el peligro y el placer, nos conecta, nos hace sentir las emociones de manera más fuerte, recordar, mejorar nuestro estado de ánimo, nuestro movimiento, conectar los unos con los otros. Y la pandemia, si no nos hemos dado cuenta, nos ha cubierto la nariz. Llevamos 2 años con ese tapabocas puesto que ha salvado vidas y por una muy buena razón. Pero una de las cosas que ha pasado de manera dañina es que llevamos 2 años con la nariz y la boca tapadas y tratando de procurar mantener 1,5 metros lejos de los demás. Y eso ha callado nuestro olfato, reduciendo la posibilidad de crear memorias olfativas, reduciendo la posibilidad incluso de conectarnos los unos con los otros. Y yo estoy convencida que el olfato es una de las maneras de mejorar esta estadística. En los últimos 2 años, la depresión y la ansiedad han aumentado en un 25%, y no nos debe extrañar con todo lo que viene pasando en esta pandemia. Pero el olfato es un vehículo poderoso para combatirlo. Por eso, la invitación que tengo hoy es a oler, a utilizar el olfato como una herramienta para estar aquí y ahora, para vivir más, para emocionarnos más, para recordar más. Porque aquí estoy, con mi bebé de 1 mes de nacida, entendiendo que vivir aquí y ahora significa más que nunca oler. Muchas gracias.